¿Cuáles son los secretos que yacen ocultos en las profundidades de la Tierra, esperando a que los descubramos? ¿Qué hallazgos arqueológicos tienen la capacidad de trastocar por completo la historia tal y como la conocemos? A lo largo de los siglos, investigadores de todo el mundo han sacado a la luz innumerables reliquias de civilizaciones pasadas. Pero algunas de ellas son tan impresionantes que literalmente nos atraen y nos transportan a tiempos pasados. Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es sin duda uno de los lugares más legendarios de la Tierra. Como una de las bibliotecas más antiguas y sin duda la más rica, este lugar ya era considerado en la antigüedad como el baluarte del conocimiento y la ciencia. En un clima de liberalidad y amplitud de miras, miembros de distintas naciones y religiones realizaban investigaciones. Los eruditos enseñaban a los estudiantes e incluso se dice que la reina Cleopatra visitaba regularmente la biblioteca para adquirir conocimientos sobre astronomía, historia griega, matemáticas y los conocimientos de los eruditos de la antigüedad. Puedes imaginarte la biblioteca como un lugar mágico, de paredes viejas, ricamente pintadas, en cuyo interior reinaba el silencio y a la vez el bullicio. El incienso ayudaba a mantener limpias las salas y frescos los rollos de papiro. Durante siglos, este lugar místico se consideró perdido. Luego, en 2004, investigadores de Egipto y Polonia localizaron por fin los restos de la gigantesca biblioteca. Por desgracia, no queda nada de los miles de pergaminos que antaño reunían aquí todo el saber del mundo antiguo y de los eruditos griegos cristianos, así como egipcios y orientales. Posiblemente la biblioteca fue destruida en su mayor parte por Julio César o por un incendio ya entonces. Se rumorea que los eruditos salvaron algunos de los escritos, pero es posible que hoy estén dispersos a los vientos. Sutton Hoo. Sutton Hoo se encontró por casualidad en la propiedad de una inglesa. La señora sospechaba desde hacía tiempo que podía haber un yacimiento arqueológico bajo un montículo de su extenso jardín. La señora contrató al arqueólogo Basil Brown, y este encontró algo increíble bajo el montículo. Un enorme barco que se había hundido en el suelo no lejos de la costa. Dentro del barco había un sarcófago que contenía los restos de un rey. Con los restos salió a la luz un tesoro sin parangón hasta nuestros días. Joyas, monedas, artefactos, hebillas de oro y una máscara facial que en su día también estaba cubierta de oro puro. A lo largo de los años se han descubierto enterramientos enteros alrededor de la aldea, pero ninguna de las otras tumbas podía igualar a esta en cuanto a riquezas y oro. Los historiadores sugieren que Sutton Hoo fue el lugar de descanso de los Wulfinges, la dinastía real de Anglia Oriental. Esta noble familia gobernó durante siglos el este de lo que hoy es Inglaterra. No se sabe mucho de los Wulfinges, pero lo que sí saben los historiadores es que supuestamente descendían del mismísimo Wotan y dirigieron los mares y las tierras del este de Inglaterra en una edad dorada. Los rollos del Mar Muerto. En 1947, unos pastores beduinos descubrieron accidentalmente toda una serie de pergaminos muy antiguos en una cueva cercana al Mar Muerto. La colección incluía desde simples papiros hasta placas de metal y cuero con inscripciones. Se ha demostrado que algunos de los textos son 1000 años más antiguos que todos los textos bíblicos conocidos hasta entonces. Escritos en hebreo, arameo y griego, algunos de los textos narran historias precristianas que guardan cierto parecido con los textos utilizados posteriormente en el cristianismo. Se dice que algunos de los escritos se remontan a la época de Jesucristo y presentan una imagen completamente distinta del Mesías. Precisamente porque el contenido de los pergaminos es muy desagradable para la institución de la Iglesia, su autenticidad ha sido cuestionada durante mucho tiempo. A día de hoy, las escrituras se están descifrando en todo el mundo, se están recomponiendo fragmentos y se supone que los ordenadores sustituirán las partes que faltan. Algún día podamos explorar los verdaderos orígenes de la humanidad y las raíces comunes de todas las grandes religiones del mundo. Cueva de Altamira. ¿Cómo se sentía la gente hace 35.000 años? ¿Qué les impulsaba y en qué se ocupaban? La Cueva de Altamira, en el norte de España, puede ofrecer una respuesta. Al igual que las cuevas prehistóricas del sur de Francia, Altamira también contiene cientos de pinturas de personas que vivieron hace entre 20.000 y 35.000 años. Las 270 pinturas prehistóricas muestran animales, escenas de caza, representaciones sencillas de personas y huellas de manos. El toro y la caza parecen haber sido las imágenes más importantes que estas personas querían capturar, y no podemos sino maravillarnos ante el arte de estas personas tantos años después. Hipogeo de Al-Saflieni. Que los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos no son necesariamente los más conocidos lo demuestra el Hipogeo de Al-Saflieni, en Malta. Este complejo de templos prehistóricos subterráneos fue descubierto en 1902 durante unas obras de construcción.
El complejo contenía objetos funerarios y restos humanos, pero probablemente el hipogeo de Al-Saflieni no siempre fue un lugar de enterramiento. El edificio de piedra caliza de 3 niveles subterráneos, con habitaciones, fuentes interiores, escalinatas y nichos fue probablemente un lugar de reunión religiosa. Los arqueólogos descubrieron que las salas tenían una acústica muy especial. Las cuevas sirvieron probablemente como lugares de ceremonias y cánticos para alabar a la deidad Madre Tierra, muy venerada en la Malta prehistórica. Stonehenge español. Stonehenge se ha considerado durante mucho tiempo una estructura única en el mundo, hasta 2019, cuando una sequía en la región extremeña de España hizo que se secara un lago entero. Lo que emergió fueron 100 piedras monolíticas dispuestas en un círculo similar a Stonehenge. La mayor de las columnas solo tiene unos 2 metros de altura. Esto hace que el sitio sea algo más pequeño que su famoso homólogo en Inglaterra. El Stonehenge español es fascinante de un modo diferente. Alrededor del complejo de pilares hay un muro circular de miles de piedras individuales más pequeñas. Un camino de acceso conduce al santuario, en cuyo centro está el círculo de piedras. A día de hoy, todo el complejo muestra una alineación geométrica que da envidia a los arquitectos modernos. Al parecer, el pueblo poseía conocimientos de arquitectura y matemáticas. Los expertos han datado el complejo en unos 7000 años antes de Cristo. Si hemos de creer los libros de historia, en aquella época vivían personas que poseían las herramientas de piedra más simples, no tenían educación y vivían más o menos como cazadores, recolectores o pastores de ganados semisalvajes. Casi con toda seguridad, el dolmen de Guadalperal también sirvió como lugar de culto religioso y reunión de personas. Una vez más, solo podemos maravillarnos de lo que los pueblos prehistóricos fueron capaces de poner en práctica, y podemos preguntarnos qué significado tenían realmente para ellos lugares como estos. Acrópolis de Atenas. En lo alto de la capital griega se eleva uno de los edificios más famosos del planeta. La Acrópolis es en realidad un complejo de varios edificios y templos, el más famoso de los cuales es el Partenón. Las partes más antiguas del complejo datan del siglo V a.C. Los primeros templos se construyeron durante el apogeo de la ciudad-estado de Atenas. La Acrópolis era el centro de la vida religiosa y cultural de Atenas. Una de las características más llamativas de la Acrópolis es el uso del mármol. Todo el recinto está construido con mármol blanco pentélico, extraído a pocos kilómetros de la Acrópolis. Este mármol es conocido por su pureza y su grano fino, y era muy apreciado por los antiguos griegos por su belleza y durabilidad. El Partenón está formado por 46 columnas de esta fina piedra. Cada columna mide 10,4 metros de altura y pesa más de 50 toneladas. Las columnas están perfectamente dispuestas y alineadas, creando una ilusión óptica que las hace parecer perfectamente rectas desde cualquier ángulo. Angkor Wat. Cerca de Siem Reap, en Camboya, un naturalista francés que buscaba plantas raras tropezó casualmente con lo que hoy conocemos como la mayor estructura religiosa de la Tierra. El complejo ocupa una superficie de 162,6 hectáreas y contiene más de 1000 templos, jardines, calles y canales. Construido originalmente en la primera parte del siglo XII como templo hindú, el complejo mostraba diversos reinos del cielo hindú de los dioses. El enorme complejo de templos fue construido en el siglo XII por el rey Suryavarman II. Desde su redescubrimiento, el complejo se ha convertido en el orgullo nacional de Camboya y hoy Angkor Wat está figura incluso en la bandera nacional del país. Cenosos. Cenosos solo es conocida por los arqueólogos como la Disneylandia del mundo antiguo. Cenosos fue en su día el centro de la cultura minoica, de la que hoy se sabe muy poco. La razón es sencilla, los minoicos apenas dejaron registros ni nada que pudiera arrojar luz sobre su vida y obra. Lo único que queda son algunos edificios y cenosos en Creta. Alrededor del año 7000 a.C., este centro floreció y dio lugar a un culto muy especial por el que Creta sigue siendo conocida hoy en día. Los minoicos adoraban al toro como un dios. Cenosos era una colorida ciudad dedicada predominantemente al culto del toro sagrado. Había estatuas de toros por todas partes, las paredes de los edificios, las calles y los magníficos edificios estaban pintados de colores y ricamente decorados. Cualquiera que viniera a Cenosos en aquella época debía de sentirse realmente transportado a un mundo de cuento de hadas. Había 1300 habitaciones y pisos en una especie de complejo anidado. El rico mobiliario sugiere que Cenosos fue la fortaleza de los minoicos más ricos y respetados. El punto culminante de las ceremonias culturales que constituían gran parte de la vida cotidiana era el salto del toro. Un culto que aún hoy se puede encontrar en Etiopía, en el que los jóvenes tienen que correr con seguridad y erguidos sobre el lomo de toros en poco tiempo.
descubierta en 1878 por un arqueólogo aficionado llamado Minos Kalokairinos, es sin duda uno de los yacimientos arqueológicos más ricos del planeta. Borobudur. Quienes llegaron a Borobudur por primera vez debieron de sentirse transportados a otro mundo. Situado en la isla indonesia de Java, el complejo es uno de los mayores templos budistas del planeta. Borobudur fue descubierto en 1814 por Sir Thomas Stamford Raffles, explorador y aventurero británico. En aquella época, el complejo estaba cubierto de selva, similar a Angkor Wat. El complejo se construyó en el siglo IX con una precisión y atención al detalle que aún hoy asombran. La forma piramidal y el camino que asciende por los 4 lados, los distintos pisos y pasa junto a 72 estupas, cada una de las cuales contiene una figura de Buda, estaba pensado como camino iniciático. Gracias al descubridor, ahora los monjes budistas pueden volver a utilizar el complejo para sus oraciones y celebraciones. Los adeptos comienzan en el escalón más bajo y luego van de estupa en oración y meditación silenciosa. Solo los monjes de corazón más puro se atreven a tocar las estatuas sagradas del interior de las cúpulas. Y a 1 o 2 se les concede así la iluminación. Suscríbete ahora porque los mejores videos están aún por llegar.